Muy buenos días, chicos. Les saluda nuevamente el profesor Luis. Vamos a desarrollar en estos momentos el curso de plan vector, ¿correcto? Muy bien. Antes de empezar, quiero leer este texto para poder explicarles cómo reconocer la idea principal de un texto. Vamos a proceder a leerlo primero, ¿ok? Muy bien, dice, la sal, componente de la sangre y de los tejidos, es un elemento de fundamental importancia para la vida de nuestro organismo, cuyas funciones asegura. Por consiguiente, resulta natural que, movido por una necesidad instintiva, el hombre haya tratado de procurarse desde la prehistoria esta sustancia indispensable. Es una búsqueda que se identificó cuando, con el empleo del fuego para la cocción de los alimentos, la proporción de estos en sales orgánicas quedó notablemente reducida. La primera fuente a la que los hombres recurrieron fue naturalmente al mar. Más tarde descubrieron los yacimientos de sal gem. Es muy escasa la información que sobre estos se posee. Sin embargo, se sabe con certeza que desde los albores de la civilización romana, la industria de la sal tuvo gran importancia y fue la primera que el Estado organizó sobre bases racionales, desde todos los puntos de vista. ¿Cuáles son? Extracción, transporte y comercio. Los historiadores Tito, Livio y Plinio hacen remontar el origen de esta industria a Ancus Marcius, quien tomó posesión de Salinas ya antes explotadas por los etruscos. Los reyes adjudicaron a particulares la explotación de estas salinas, pero en tiempos de la República, los concesionarios se vieron obligados a vender la sal a precios cuyas bases eran fijadas por los censores. El transporte lo realizaban los saxari, salari, que almacenaban el mineral más allá del Tíber en depósitos desde donde era repartido por los salinatores de Aerai, para transportar la sal del litoral hasta el interior de las tierras. Se construyó la famosa vía Salaria, que es aún hoy una importante arteria que une Roma a Ascoli Piceno. Muy bien, chicos, acabamos de leer el texto. Este texto ustedes lo tienen en su ficha, ¿correcto? ¿Para qué hemos, en ese caso, leído el texto? Para poder nosotros hacer un ejercicio y ustedes sepan cómo reconocer la idea principal. En las clases anteriores ustedes saben que para reconocer la idea principal es importante, ¿ya? Es importante que ustedes reconozcan el tema. Entonces, en este texto que hemos leído, ¿ya? Ustedes deben haber reconocido el tema. Porque si no saben reconocer el tema o se equivocan, muy difícil van a reconocer la idea principal. ¿Correcto? Es un poco difícil. Entonces, cuando ustedes leen el texto, lo primero que tienen que hacer es la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Esa es la pregunta que deben hacer. Y mentalmente ustedes ya tienen que saber qué características básicas tiene el tema. El tema, por ejemplo, es un sintagma nominal, es una frase, no expresa una idea completa, o sea, no tiene verbo, o sea, no es una oración, el tema no es una oración. Entonces, después de haber leído el texto, tú dices, muy bien. ¿De qué trata el texto? En una frase, en una palabra o en un sintagma, trata tú de poder sintetizar todo este texto en una frase, para la redundancia. Entonces, tú dices, bueno, está tratando de la sal, pero exactamente de la sal puedes decir tú
otra frase o agregarle otra información. Ah, está tratando sobre la industrialización de la sal, la importancia de la sal. Entonces tú ya vas creando frases. Entonces esos son temas. Entonces tú ya vas, si necesitas reforzar la lectura, puedes reforzarlo, no hay ningún problema. Entonces, una vez que hemos leído, comprendís, ya, el tema está hablando sobre ¿qué? La industrialización de la sal. Entonces, ese es el tema. Muy bien, ya reconociste el tema, la industrialización de la sal. ¿Ya entendiste? Entonces, ahora procedes a reconocer la idea principal. Entonces, tú tienes que saber la pregunta para reconocer la idea principal. ¿Cuál es la pregunta? Para reconocer la idea principal, la pregunta es, ¿qué me dice el texto? ¿Ya? ¿Qué me dice el texto? El texto del tema. Para sintetizarlo, sería, ¿qué me dice el texto de la sal industrializada? ¿O qué me dice el texto de la industrialización de la sal? ¿No? Para ser más explícito. ¿Qué me dice el texto de la industrialización de la sal? Entonces, tienes que buscar esa respuesta, no textualmente, pero buscas esa respuesta y en qué parte del texto, si es que es en la parte superior, ¿no? Al inicio, puede ser en el medio, puede ser quizás al final del texto, donde me da la información, ¿no? O me responde a la pregunta, ¿no? De ¿qué me dice el texto de la industrialización de la sal? Entonces, si no capté, puedes volverlo a leer, no hay un problema. Entonces, si has captado la idea, ¿dónde te habla sobre la industrialización más o menos de la sal? Te está hablando casi por el inicio. Entonces, perdón, por el centro del texto, ¿no? La industrialización de la sal. Entonces, ¿qué me dice el texto de la industrialización de la sal? Tú puedes decir, la industrialización de la sal fue la primera, en ese caso, la primera medio de producción que el Estado organizó. Mira, acá si tú lees la parte de acá, te dice, se sabe con certeza que desde los albores de la civilización romana, la industria de la sal tuvo gran importancia y fue la primera que el Estado organizó sobre bases racionales, desde todos los puntos de vista. Y te pone acá, extracción, transporte y comercio. O sea, de los medios de producción que el Estado podía organizar, lo primero que priorizó fue la sal. Entonces, tú puedes, ahí ya más o menos tienes la respuesta. Entonces tú dices, ya, el texto me habla de la industrialización de la sal y que esta industrialización de la sal, ya, fue lo primero que organizó el Estado. Ya tienes la idea principal en la cual se está tejiendo todo el texto. Y tú procedes a escribir. En la ficha te dice, por ejemplo, escribe la idea principal. Entonces tú ahí me dices, ¿no? Pones el Estado, tú pues ahí ya comienzas a ordenar tu pensamiento, porque ustedes algunos estoy viendo que cometen un error. ¿Qué cosa hace? Lo que hacen es copian igualito. Y lo copian igualito, profesor, ya está. No, pues, eso está mal. Lo que tú tienes que, una vez que hayas captado la idea, tú articulas el pensamiento y lo escribes. Ahí hay trabajo, ahí hay pensamiento, hay razón. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces entonces ordenas, a eso se le llama parafraseo. Es decir, lo mismo pero con tus propias palabras. Entonces dices, puedes poner, ¿no? El primer medio de producción que organizó el Estado fue la industrialización de la sal. Resumiste y sintetizaste. Esa es la idea principal. ¿Correcto? Entonces, ya no lo voy a escribir. Eso ya ustedes lo van, como ya lo he dicho, ustedes ya lo van a escribir. Entonces, ese es el método que ustedes tienen que seguir para
sacar la idea principal. Y como ya saben dónde está la idea principal, entonces ya van a saber qué tipo de texto es. Si es texto analizante, sintetizante, o puede ser texto encuadrado. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos y luego aclaré algunas dudas que ustedes puedan tener. Que tengan muy buenos